Bienvenidos al ciclo de PowerPoint 2007. Estaremos en la emisión del video número 005. El objetivo presente para este video es conocer todos los detalles de la presentación generalidades. Entonces empezamos. Primeramente vamos aquí a remitirnos a un lugar específico. Yo voy a buscar aquí en mi computadora básicamente un lugar especial en donde vamos a tratar de buscar, a ver aquí en PowerPoint, unas plantillas a nivel de PowerPoint. Si no, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar acá a nivel de nuestra carpeta personal. Ya habíamos hecho aquí a nivel de PowerPoint un índice. Entonces vamos a tomar como punto de partida el índice, porque pues empezamos con ese modelo, ¿no? El índice. Entonces aquí vamos a abrirlo. Usted tiene el índice presente en un punto específico que es su carpeta personal. Es muy importante llamarlo y abrir la presentación. Bien, a lo que vamos. Como tal, buscamos que el fondo de nuestra presentación, como se trabajó con el índice, sean siempre todas muy uniformes, ¿no? Muy iguales. Para eso estamos estableciendo lo que se llama la imagen corporativa. Entonces, bien, acá, como se dan cuenta, tenemos este fondo que es el del índice. Entonces, a partir de esta vamos a empezar a trabajar, pero contando con esta que tenemos acá, vamos a crear una nueva presentación tomando en cuenta este fondo. Entonces, vamos así, decimos tecla de función F12. Tecla de función F12. Recordemos que la tecla de función F12 para lo que nos va a servir es para guardar. ¿Sí? Para guardar. Aquí básicamente, vamos aquí, voy a tratar aquí de anotar una cosa muy importante acá. Entonces, en principio, la tecla de función F12 sirve para guardar los datos, cambios que suceden en una presentación. ¿Listo? Recordemos que se pulsa la tecla función F12, se sitúa la carpeta personal, ¿sí? La carpeta personal y luego la carpeta de PowerPoint y allí entonces se define el nombre de esta presentación, cuyo nombre será generalidades. Entonces vamos a ponerlo mejor así, un poquito mejor. Generalidades del proyecto. Después de ahí, entonces, digamos, dar clic en el botón comando guardar y listo. Bueno, bien, entonces vamos acá. Entonces, llamamos esto como generalidades del proyecto y lo vamos a guardar. Bien, entonces lo primero, nosotros de todo lo que tenemos acá no necesitamos absolutamente nada. Entonces para eso le vamos a decir control E y seleccionamos todo. También podemos hacerlo de otra manera. Seleccionamos desde este punto hasta aquí abajo y luego con la tecla suprimir borramos todo. Bien, entonces acá nosotros tenemos en cuenta lo siguiente. La palabrita que dice ahí dice para saber, ¿no es cierto? Para saber. Entonces vamos a ponerle nuestra idea o la idea. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar ese término que dice para saber? Entonces vamos a la cinta opción vista, vamos a el ítem que se encuentra aquí en vistas de presentación, ese es el panel, y tomamos el ítem que dice patrón de diapositivas y nos vamos a remitir a la diapositiva maestra
y acá nos vamos a ubicar. Entonces vamos a llegar hasta nuestro avisito acá donde está, y ahí en vez de escribir la palabra para saber, o en vez de tener presente la palabra para saber, vamos a poner la idea. La idea, ¿listo? La idea. Y además de esto, entonces acá vamos a cerrar. Vamos a dejar así, todo queda consignado de esta manera. Entonces, aquí vamos a decirle clic en el botón cerrar vista presentación. Entonces, así nos va a quedar. Bueno, la primera presentación que nosotros tenemos va a tener lo siguiente. En el diseño, acá en la cinta opción inicio, en el diseño, vamos a escoger el primer elemento que dice diapositiva de título. ¿Sí? Entonces, acá donde dice haga clic para agregar, entonces acá, promotor del proyecto. Promotor del proyecto. Entonces, acá le vamos a poner, por ejemplo, estudiante XXX, bueno, se entiende que estudiantes XXX es su nombre, ¿no? Y debajo le ponemos proyecto, vamos a manejarlo mejor de la otra manera. Acá. Aquí donde dice promotor del proyecto, entonces acá vamos a escribir promotor del proyecto empresarial, enter, XXX, porque todavía no tenemos presente el nombre. Vamos a tratar de cerrar esto un poquito más acá, para que nos quede un poco mejor. Acá esto lo vamos a tomar, este nodo de la parte media superior, lo vamos a alargar un poco más. Y vamos a tomar este elemento acá y lo vamos a tomar en cuenta acá en este punto, en esta franja. Y el término de estudiante, acá, vamos a cerrarlo un poco más, ¿sí? Y acá vamos simplemente a ponerlo en este punto, acá. ¿Listo? Ahí. Si queremos, nosotros podemos tomar toda la información que está ahí y simplemente vamos a colocar el puntero aquí en esta rayita que está raya, espacio, ahí. En ese punto colocamos el puntero, hacemos un clic y luego lo remitimos acá a la cinta opción inicio. Vamos a meternos en el panel párrafo y luego vamos a meternos acá en el ítem donde dice centrar, que dice control T, y vamos a centrar esta parte. Y lo mismo vamos a hacer con este ya se encuentra centrado, entonces no tenemos problema. Entonces queda así, promotor del proyecto empresarial, estudiante tal, entonces aquí corremos un poquito más. Vamos aquí con este mismo ítem aquí a tomar y vamos a hacer una pequeña copia. Entonces acá en inicio, en el panel portapapeles, vamos a copiar y luego vamos a pegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar acá este ítem que se encuentra acá, ponemos el puntero acá y lo que vamos a hacer es bajar. Entonces le vamos a poner la palabra presenta. Presenta, punto. Y le vamos a cerrar. Entonces, esa es nuestra primera diapositiva. La idea, promotor de proyecto empresarial XXX, estudiante tal, presenta. La segunda diapositiva, entonces para crear una segunda diapositiva tan solo vamos a hacer lo siguiente, inicio, nueva diapositiva y vamos a traer una diapositiva que netamente va a ser solo el título. Solo el título. Entonces, lo primero que nosotros hablamos de un proyecto empresarial es marcar el problema. Marcamos un problema, ¿sí? Entonces, existencia de un problema. Entonces ponemos el título acá, existencia del problema. ¿Listo? Existencia del problema. Y acá, en este espacio, la existencia del problema sería como decir en cierta manera, puede ser algo alusivo a una imagen, ¿no? A una imagen. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. La imagen, ¿qué podría ser? Por ejemplo, hay tantos problemas que nosotros tenemos a la vista, ¿no es cierto? Y son tantos problemas que tenemos que solucionar. El problema puede ser educación, el problema puede ser la industria, el problema puede ser un servicio que de pronto no se ha dado, ¿no es cierto? Falta de un servicio, falta de educación, falta de industria, falta de un proyecto agrícola, falta de un proyecto social,
esa puede ser la existencia, ¿no? Del problema. Entonces, en sí, ¿qué hacemos nosotros acá? Establecemos una imagen concretamente que hable sobre la existencia de ese problema como tal. Bien, entonces, aquí ya tenemos la existencia del problema. Entonces vamos a hablar concretamente de esto. Bueno, yo lo voy a hacer como en función como a lo mío, como para remontarles a ustedes una idea de qué es lo que se quiere hacer. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí por medio de la cinta opción insertar en una imagen. Entonces yo a través de aquí de mi equipo voy a tratar de buscar una imagen que habla sobre esos conceptos. Entonces voy aquí a buscarla. Ustedes no la tienen allá en su computadora. Yo les doy es una idea acá, una pauta, ¿no? De una imagen que yo tengo presente, por ejemplo, en cuanto a esa parte. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, bueno, por ejemplo, en arquitectura. Vamos a pensar en arquitectura. Entonces vamos a insertar la imagen. Ahí está la imagen. Entonces colocamos la imagen. Y tenemos esto presente, la imagen, acá está, como tal. Y debajo de la imagen como tal vamos a poner, por ejemplo, exhibición modelos, o sea, exhibición modelos arquitectónicos, vamos a ponerla así, como concentrando el título. Entonces ya tenemos la imagen. Usted se dio cuenta cómo se hizo, ¿no? Insertar, imagen, buscamos una imagen, la montamos, ¿correcto? Una vez que la montemos, entonces nos remitimos ahora a lo siguiente. Tomemos la imagen, nos vamos aquí donde dice herramientas de imagen, formato, y acá tenemos diferentes modelos que podemos aplicar a nuestra imagen. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, podemos tomar este o este, ¿sí? Podemos tomar nuestra imagen y aplicarle cualquiera de los conceptos que están acá. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este, ¿sí? Vamos a tomar este modelito. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente por medio de insertar, por medio de formas, por medio de las usuales, las usadas recientemente, vamos a coger, por ejemplo, esta que dice el rectángulo con los ángulos redondos. Entonces vamos aquí a tratar de poner acá un texto y ahí vamos adentro a escribir. Entonces, existencia del problema frente al modelado de componentes arquitectónicos, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, el texto quedó ahí montado, pero entonces no se ve. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente vamos a tomar acá herramientas de dibujo, formato, y vamos a tratar de buscar un elemento que nos ayude a que esto se vea mucho más óptimo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este nos ayuda mucho para que se vea mejor. Entonces, existencia del problema frente al modelado de componentes arquitectónicos. Aquí yo lo que quiero decir es que actualmente existe un problema. Las personas que trabajan con la construcción difícilmente pueden hacer exposición de sus modelos arquitectónicos porque sencillamente no tienen conocimiento de ciertos programas que hacen esa clase de cosas. Eso es un problema, ¿sí? Ahí estamos haciendo frente al problema. Ahí estamos diciendo el problema de qué trata. Ahí estamos estableciendo la existencia del problema. Bueno, esa es la idea, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a tomar en cuenta otra diapositiva. Entonces, para esa otra diapositiva usted puede hacer lo siguiente. Usted puede decirle control M, sería una, pero si, por ejemplo, bueno, aquí no me salió, entonces sencillamente vamos acá por inicio y le damos nueva diapositiva y vamos a tomar en cuenta otra, en este caso. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar acá una que dice título y objetos. Título y objeto. Entonces, dése cuenta que usted ya tiene 1, 2, 3. Usted ya tiene 3 diapositivas acá. Entonces, una vez que nosotros hemos establecido la existencia del problema, entonces viene formular la solución al problema. Formular la solución al problema. ¿Sí? Pero antes de formular la solución al problema, valdría la pena también tomar en aclaración cuáles son las posibles cosas que se podrían presentar
cuando estamos tratando de darle salida a la solución de nuestro problema. Veamos. Entonces, por ejemplo, acá sería como evaluar. Entonces ponemos así, evaluación de causas críticas en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, como la letra es extremadamente grande, entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner el puntero acá, justamente en esta parte ahí donde ustedes pueden ver. Yo estoy colocando el puntero al nivel de la línea. Cuando le hago un clic, entonces voy a buscar acá en la cinta opción inicio, en el panel fuente, en la letra pequeña, que dice disminuir tamaño de fuente, y vamos a tratar de disminuir la fuente un poquito más. Ahí están 32, dejémosla en 28. Entonces ahí dice, evaluación de causas críticas en nuestro proyecto. Entonces resulta que nuestro proyecto tiene varios problemas, ¿sí? Que nos toca enfrentar. Bueno, entonces esos problemas los vamos a establecer según acá, en estos elementos que tenemos 6. Las tablas, tenemos los gráficos, tenemos el Smart Art, tenemos la imagen, las imágenes prediseñadas y tenemos la multimedia, que representa el sonido y las películas. Entonces, vamos a pararnos acá donde dice insertar gráfico Smart. Activamos ahí y vamos a traer un elemento especial que nos permite ayudar a concentrar esos problemas. Entonces, para eso tenemos acá uno que es el triángulo. La lista de pirámides, porque esta en sí, lo que queremos decir es que la que está abajo es la de mayor problema y la que está arriba no es tan problemática. Entonces vamos a decirle aceptar. Entonces ahí tenemos, entonces, este elemento que tenemos acá es en cierta manera la representación de los problemas que nos toca a nosotros revisar y mirar cómo los tenemos que cuadrar para que nuestro proyecto sea viable y se pueda poner en marcha. Entonces el primero, entonces resulta que acá tenemos, por ejemplo, que el primer problema que tenemos que arreglar es nuestra congestión peatonal, ¿sí? Entonces acá le ponemos congestión peatonal. La congestión peatonal consiste estas personas que están pasando cerca de nuestro sitio. Si nosotros estamos viviendo en un lugar donde no pasa ni un ser humano, yo pregunto, ¿nuestro proyecto ahí será viable? Tal vez es muy difícil decir que puede serlo, porque desde que no haya gente que nos mire, creo que nuestra idea cae, ¿sí? Decae completamente y no hay quien se entere de lo que está pasando ahí. La otra situación es la seguridad. La otra situación es la iluminación. Pero resulta que aquí nos falta un elemento más, entonces vamos a llevar el puntero acá, exactamente acá en herramientas de Smart Art contamos con 2 fichas, una se llama diseño y otra se llama formato. Entonces en diseño, que está ahora prendido, vamos a remitirnos a la izquierda y acá donde dice crear el gráfico, vamos a tomar el ítem que dice agregar forma. Entonces aquí al agregar forma vamos a agregar una forma adelante, ¿no? Entonces ahí quedó esta, entonces ahí nos tocaría a nosotros aquí poner iluminación. Bueno, acá estaríamos hablando de la competencia, pero seguimos acá mirando que nos faltan otros elementos. Entonces vamos a poner aquí agregar forma detrás, ahí quedó. Entonces acá le vamos a poner estado ambiental y vamos a agregar otra forma y le ponemos otra vez agregar forma detrás y ahí ponemos educación comunitaria. Entonces esos son los diferentes elementos que tendríamos que enfrentar en nuestro proceso y que tenemos que observar de qué manera los vamos a solucionar. Bien, entonces ahí lo tenemos: congestión peatonal, seguridad, iluminación, competencia, estado ambiental, educación comunitaria. Entonces, ya sabemos, la seguridad es revisar a ver cómo está la seguridad. Donde va a suceder el proyecto empresarial hay que examinar si la parte de seguridad es notable, o sea, hay cámaras, hay vigilantes, hay todo, porque nosotros tenemos una serie de equipos con los cuales trabajamos, ¿no? Entonces tenemos que buscar que esos equipos, que ese material de trabajo esté completamente asegurado, para que no vaya a pasar nada, porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener un gran proyecto empresarial si la seguridad que tenemos es extremadamente pobre? Entonces hay que mirar eso. La iluminación. Nosotros trabajamos 8 horas al día, pero nunca falta
que trabajemos un poquito más arriba de las 8 horas. Y cuando ya se llega a las horas de la noche, si nosotros no contamos con una buena iluminación, pues también vamos a estar mal. Va a ser para nosotros crítico estar así, ¿de acuerdo? Entonces, la iluminación es muy importante y bueno es estar revisando todo ese concepto. Cuando usted está en este punto, usted explica la iluminación, cómo está dentro de su proceso, usted explica la congestión peatonal, explica la seguridad. La competencia, ¿cuántas personas están compitiendo con nosotros a través de este proyecto empresarial? ¿Cuántos más son promotores de este proyecto empresarial? De pronto no hay ahora ninguno. Eso quiere decir que es para nosotros un mínimo problema. La competencia es un mínimo problema porque no lo existe. El estado ambiental, todo lo que concierne a las basuras. Nosotros como tal trabajamos en un sitio, pero no falta siempre que el vecino, que el amigo, que X persona nos deposite basuras alrededor de nuestro sitio donde trabajamos, nuestra oficina, nuestro establecimiento, la fábrica, etcétera. Entonces, eso tal vez yo lo puse en la parte final porque puede que no represente un problema. No es un problema tan grande. Entonces, por eso está abajo. ¿Listo? La educación comunitaria, lo que la gente expresa de nosotros. Hay gente que no tiene idea qué es esto. Entonces, de pronto hay falta de educación en poner en tela y en conocimiento a la gente de lo que es este proyecto como tal. Bien, entonces ahí ya tenemos presente un concepto. ¿Listo? Pueden haber más elementos, pero vamos a mirarlos a continuación en otra fase. Entonces, hasta ahí tenemos eso. Ahora, si nosotros quisiéramos adornar todos estos elementos, lo podemos hacer, obviamente, de manera notable. Tomamos nuestro objeto borrar y simplemente remitamos el puntero acá donde dice cambiar colores, abrimos y elegimos un elemento que nos ayude un poquito para poder trabajar mejor. Entonces podemos contar con este que tenemos acá, que nos sirve para la ejemplarización del elemento como tal. Podemos trabajarlo de esta manera, podemos trabajarlo así. Podemos darle diferentes formas para que este elemento quede mucho más llamativo, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, este que nos podría servir, o está también en este, pero creo que este está mejor. Entonces ahí lo tenemos. Entonces, bien, el triángulo como tal también se puede mejorar colocándole una imagen, pero bien, vamos a dejarlo hasta ahí como está. ¿Listo? Ya después uno mirará qué se le puede hacer de mejoras a ello. Entonces ya tenemos la tercera diapositiva. Vamos para la cuarta diapositiva. Entonces, la cuarta diapositiva, vamos a hablar, por ejemplo, de lo siguiente. Vamos aquí a insertar una nueva diapositiva. Vamos aquí nuevamente a tomar en cuenta lo siguiente. Entonces, como ya teníamos aquí un contexto, escribamos el contexto como tal acá. Entonces, lo siguiente sería en este caso así, escenarios críticos de encuentro en el proyecto. Entonces, como nos damos cuenta, hay mucho texto, entonces vamos a buscar la manera de reducirlo un poquito más. Ya sabemos que por la cinta opción inicio, por el panel fuente, por el icono de disminuir tamaño fuente, ahí vamos a buscar la manera de que nos quede más pequeño. Los escenarios críticos de encuentro en el proyecto se basa exclusivamente en definir cuáles son esos escenarios que son importantes que hayan en un lugar específico para determinar también la población que podría estar ahí en el entorno visitándonos en nuestro proyecto. Bueno, entonces vamos así. Volvemos y tomamos en cuenta otro elemento como es el caso del gráfico SmartApp. Entonces para eso vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a coger acá, por ejemplo, esta figurita que tenemos acá, y podríamos tomar esta, como también podríamos utilizar otra que también nos podría servir, sería por ejemplo esta, ¿sí? O también otra que nos podría servir, por ejemplo, sería el ciclo. El ciclo también nos podría ayudar mucho. Entonces, el ciclo como tal podría ser, por ejemplo, este que se llama acá, ciclo radial. El ciclo radial es un ciclo, ¿no? Acá podríamos tener presente lo siguiente, es el ejercicio del movimiento, ¿no? Ejercicio del movimiento. Bien, entonces acá, en primer lugar, en el centro estamos nosotros, ¿no? Entonces, en el centro estamos, en este caso, yo. Estoy acá en el centro.
Yo estoy en el centro, ¿sí? Yo. ¿Y quién está alrededor? Entonces, entonces los bancos, los parques, por ejemplo, el barrio como tal, el barrio, y también otro elemento sería, por ejemplo, el Estado, ¿sí? El Estado. Todo esto que tenemos acá, ¿cómo está en cierta manera? Entonces acá nosotros vamos a tomar aquí, por ejemplo, un elemento puede ser, por ejemplo, este, podríamos tomar este. Hay varios elementos que podríamos acá tomar en cuenta. ¿Listo? Aquí, vamos a crear este, por ejemplo. Aquí nosotros podemos trabajar otro concepto. Entonces, como las letras acá están un poquito, digamos, como muy poco visibles, entonces aquí por medio de cambiar colores, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, en este concepto, ¿no? Los elementos como tal, por ejemplo, ahí donde estamos, ahí así como estamos, ahí los vemos, ahí. Entonces acá está, escenarios críticos de encuentro en el proyecto. Entonces es una idea para hablar concretamente a lo siguiente. Yo estoy en el centro, yo soy el protagonista de la idea. Necesitamos explicar cómo está la situación en cuanto a los bancos. Hay muchos bancos en la zona donde vamos a operar. Hay parques donde se frecuenten los encuentros así de muchas personas que den lugar a que nuestro proyecto se pueda suceder. Hay un barrio nuevo interesado en conocer la idea. Hay el Estado, que es el gobierno, interesado en conocer la idea y ayudarnos y apoyarnos y patrocinarnos el proyecto. Todos estos 4 elementos son importantes, por eso se llaman elementos del escenario crítico del encuentro del proyecto. Entonces es simplemente tener en cuenta ese proceso, cómo está. Entonces, en el proceso como tal, cómo pueden estar los bancos, cómo pueden estar los parques, el Estado y el barrio como tal, frente a lo que soy yo como proyecto empresarial. ¿De acuerdo? Bueno, entonces después de ahí, finalmente, entonces viene otra parte importante que es hablar del concepto de la caracterización. O sea, en cierta manera, acá sería de buscar la manera de indicarle a la gente que hemos querido elegir como proyecto empresarial. Entonces vamos acá a crear una nueva diapositiva. Y tomamos aquí como epicentro la elección. Entonces, proyecto elegido, ¿sí? Proyecto elegido. Entonces, en el proyecto elegido, pues obviamente ya uno tiene en cuenta lo siguiente, una imagen como tal. Entonces, una imagen, entonces vamos a buscar una imagen acá, una imagen que nos diga en cierta manera qué es lo que queremos nosotros hacer. Entonces vamos a buscar entre todo lo que tenemos acá una imagen. Vamos a buscar acá, entre archivos así por ahí que yo tengo acá. A ver. Bien, entonces vamos a poner este ejemplo de todo el archivo que yo tengo por ahí. Algo nos sirve para poder trabajar. Entonces, en cierta manera, la idea de nuestro proyecto es esto, ¿no? Establecer el proyecto y es hablar de una idea elegida. Entonces, la idea elegida es hablar de los modelos del diseño arquitectónico que estamos presentando, que eso muy poca gente lo sabe y que nosotros, en cierta manera, queremos concretar acá. Buscar capacitar a las personas, ¿cierto?, frente a esto, para que en cierta manera puedan reproducir sus ideas. Como son ideas especiales, ¿no es cierto?, que solamente mostrándolas pueden producir un resultado monetario. Entonces, esta es una manera.
Entonces, en cierta manera, esto que vendría a ser, el proyecto elegido es esto, y esto netamente es un servicio. Entonces, como tal, acá donde dice insertar, vamos aquí a tomar las formas, y vamos a aplicar acá un elemento en la parte de abajo. Bien, entonces, vamos aquí a aplicar un elemento como tal, que sería la palabra servicios. Servicios. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar elegir un proyecto que tiene que ver con servicios. Entonces, el elemento como tal acá, pues ahorita, por ejemplo, así como está la letra muy oscura, muy demasiado clara, entonces no nos sirve. Entonces vamos a abrir acá en estilos de forma, a través de herramientas del dibujo, formato, estilos de forma, y vamos a ubicar acá un modelito para que nos ayude a trabajar esto. Entonces, date cuenta hasta aquí lo que tenemos. Tenemos tan solo 5 diapositivas en las cuales hemos tratado de plasmar así rápidamente una idea, ¿de acuerdo? Hasta aquí donde estamos vamos a correr, puede ser con esta herramienta que tiene que ver con presentación con diapositiva, vamos a correr la presentación. Entonces, la presentación. Vamos aquí a la primera, entonces vamos aquí a tomar por medio de vistas, también podemos hacer eso, por medio de vistas, y acá donde dice presentación con diapositivas vamos a cargarlo. Entonces la primera, promotor de proyecto empresarial tal, estudiante tal, presenta la idea. Entonces, existencia del problema frente al modelo de componentes arquitectónicos. Evaluación causas críticas en nuestro proyecto. Hay congestión peatonal en primer lugar, luego la seguridad, luego la iluminación, competencia, estado ambiental, educación comunitaria. Elementos que tenemos que enfrentar y darle a cada uno de ellos una respectiva solución. Porque nosotros estamos aquí en el centro, somos un escenario, ¿no? Y alrededor de nuestro escenario tenemos puntos críticos. Entonces, esos puntos críticos de encuentro en nuestro proyecto están relacionados con los bancos, con los parques, con el estado y con los barrios, ¿sí? Entonces, esta idea para que se fomente tiene que tener lugar en alguno de esos estados, para que ella dé fluidez, para que ella camine, para que marche. Nosotros tenemos que emprender una gran estrategia publicitaria y comercial para que nuestro proyecto empresarial se dé. Y finalmente, después de todo, habiendo analizado todo, entonces vamos a encontrar un proyecto elegido. Los servicios en este caso, pero cada uno de ustedes obviamente va a variar, porque lo de ustedes puede ser industrial, puede ser agropecuario, puede ser social, puede ser económico, ¿cuál otro más sería? Producción de bienes. Entonces, aclaro una cosa importante, si son servicios es cosas como las peluquerías, los colegios, aunque los colegios son más de estado social. Si hablamos de producción de bienes, se refiere pues netamente a producir, por ejemplo, ropa, calzado, alimentos, etc. Si se trata de algo como es el sector agropecuario, entonces todo lo que tiene que ver con la cría, levante y engorde de animales, venta del ganado, etc. O digamos, por ejemplo, otra cosa diferente a eso, ¿no? En sí, hablar del proyecto elegido, ese es plasmar la idea acá con respecto a esto. Entonces acá, por ejemplo, hasta ahí donde estamos, esa es la idea. Bien, vamos aquí a terminar, pero la idea es que hasta aquí donde vamos, seamos muy concretos en lo que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Hasta aquí donde vamos. Yo voy a cerrar este video número 005 de generalidades del proyecto como tal, para que ustedes hasta ahí, en la parte que tenemos ya presente, vayan pensando en una idea concreta y miren cómo hemos aquí expuesto el tema. ¿Listo? Muchas gracias. No dejen de estar visitando la web www.infoyayate.teca. Les hablo en esta emisión la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya. Gracias.